hizo tanto daño. Buenos días. Hola, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días. Dejen que lleguen sus compañeros. Esperamos 2 minutitos. ¿Qué creen? Van a tener que prender su cámara hoy. Espero que estén arreglados. Ok. Bueno, ya vamos a empezar. Prenda su cámara, es que hoy vamos a hacer el repaso general de la unidad 2, pero más bien yo les voy a preguntar a ustedes. Recuerden que mañana es el examen. Les había comentado la misma dinámica que hicimos la unidad pasada. Va a ser el examen de respuestas múltiples por medio de la plataforma y un video o un audio, como ustedes prefieran, explicándome todo lo que vimos en la segunda unidad, esta de Grecia. ¿Sale? Entonces ahorita vamos a hacer el repaso de lo que vimos, pero ustedes me van a comentar. Entonces, a ver, les pregunto, ¿cuál fue la primera civilización que vimos al inicio de esta unidad? Micénicos, ¿no? Exacto, los micénicos. No, los minoicos. Ya me confundí yo. Los minoicos. ¿Se acuerdan cuál era su templo principal? ¿No era el Palacio de Nosos? ¿Lo así? Sí, exacto, Palacio de Nosos. A ver, alguien que me comente, que se acuerde cómo era más o menos este palacio, cuáles eran sus características arquitectónicas. ¿De qué no sos maestra? Sí, del Palacio de Nosos, ¿cuáles eran sus características arquitectónicas principales? Ay, pues a ver si te atino. Los colores de las columnas. Ah, exacto, sí. Una de ellas, muy importante, las columnas. ¿Te acuerdas cómo se llamaban? No, no me acuerdo, la verdad. Que seguían utilizando lo de la... Ay, no te escuchaste, Marco. Se trabó. que siguen utilizando lo del arquitrabe, ¿no? Exacto.
exacto, muy bien, eso es un punto importante. Sus construcciones eran arquitrabadas, ya lo vimos, que forman un marco que detiene las losas. Bien, ¿qué otras? ¿Cómo era la configuración del templo? ¿Cómo estaban acomodados los edificios? Saquen sus libretas si no se acuerdan. ¿Alguien que nos comente? Ay, lo siento, internet otra vez, con fallas, perdón. Ok, perdón. ¿Alguien que nos comente más o menos así, en palabras simples, que se acuerde cómo era este templo? ¿El de Nosos? Sí, el de Nosos, que es de los minoicos. Ah, Eran también los colores, ¿no? Y cómo estaba pintado. y que las habitaciones se conectaban por corredores, ¿no? Correcto, Y tenía su capital en forma de dona. correcto. Perfecto. Entonces, el primer templo que vimos en esta civilización fue el Palacio de Nosos, que acuérdense que estaba en Creta, esta isla en el Mediterráneo. Las características como principales de este espacio era su distribución laberíntica. Se parecía mucho a esta distribución que tenía Catalhuyuk, que estaban como todos los cuerpecitos pegados unos con otros. Entonces, y los corredores internos como que no tenían una lógica como muy simple, parecía justo un laberinto. Otra de las características, pues lo que ya dijeron, el tipo de columnas son las troncocónicas, que generaban este sistema constructivo arquitrabado. Lo que dijeron también estaban los muros estaban pintados a partir de frescos que se realizaban con algún estuco. El estuco se hace a base de cal y pues ya los pintaban, ¿no? ¿Qué otra cosa? Sí, mentira, que ya tenían el alcantarillado y el sistema de drenaje, que esto va a ser bien importante en cuestión de ingeniería, que se cree que fueron los romanos los que inventaron como todo este tipo de sistemas de sanidad de las ciudades, pero no, o sea, encontramos ya como su precedente en esta cultura de los minoicos. Y otra cuestión bien importante era que era una ciudad que no estaba amurallada. Era un hecho que como era una isla, como que sus murallas naturales pues era su misma situación geográfica. Y había como dos cuestiones también bien importantes. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos muros que se construían a base de puertas? ¿Recuerdan el nombre? Creo que esa estaba muy difícil. Tal vez No, maestra. No. Los politirones. Esta es una característica de este templo, que es un muro al cual se le generan ciertos huecos, que son puertas, y al mismo tiempo funcionan como ventanas. Entonces, es algo como muy característico de este templo, y seguramente se les va a preguntar para que se acuerden mejor. Los politirones. ¿Y cómo se llaman estos accesos, estas entradas que están flanqueadas por columnas? ¿Se acuerdan? Lo vimos también en Grecia, que son los accesos a algún sitio. Y tienen sus columnas enfrente. Propileos. Correcto, exacto. Los propileos. Aquí vemos como esa configuración de acceso, de tener 2 o 3 columnas frente a un acceso, lo vamos a retomar, por ejemplo, después en los templos griegos. Pero todo viene de esta cultura minoica. Entonces, les voy a pasar una imagen como con todo esto, de todas maneras está en la plataforma, donde pueden ver ya todas las imágenes de lo que estamos hablando, pero ahorita lo platicamos. Entonces, pues en conclusión, en los minoicos, lo más representativo el templo de Nosos, las columnas troncocónicas,
estos muros con orificios que eran las puertas, que eran los politirones, y por último estos accesos flanqueados por columnas que son los propileos. Perfecto. ¿Cuál fue la segunda civilización que vimos que fue antes de Grecia? Ay, perdón, tengo un poco de... ¿Cómo, Valeria? ¿Micenas? Exacto, los micénicos. ¿Cuál era la diferencia entre la ciudad minoica, que en este caso el Palacio de Nosos, y la ciudad de Micenas? ¿Cuál era la diferencia más grande que tenían estas dos ciudades? Que se conservaban murallas, maestra. Correcto, exacto, Alondra. En Micenas, recordamos que Grecia era como, bueno, sí, toda la civilización helénica era una civilización de guerra. Entonces, aquí la diferencia entre los minoicos y los micénicos es su situación geográfica. Micenas estaba tierra adentro, entonces era más susceptible a que se les invadiera, por tanto generaban este tipo de murallas. Y cuando vemos una ciudad amurallada, pues significa que era una ciudad dedicada a la guerra. ¿Cómo se llama la puerta principal por la que entras a esta ciudad de Micenas? La Puerta de los Leones, algo así. O Puerta Exacto. de Leones. La Puerta de los Leones, correcto. Recordemos que cada vez que hay una muralla, eventualmente tiene que haber una puerta por donde accesas y generalmente están como más adornadas que el resto de la muralla. En este caso, pues la más importante, como lo dijo su compañera Dana, es la Puerta de los Leones. Ah, caray. Ok, segunda pregunta. ¿Cómo se llamaban estos espacios arquitectónicos que preceden a los templos griegos y que estaban como en la parte más elevada de la ciudad de Micenas y que servían para culto, también para que la gente como que se juntara ahí, eran como un espacio social también? ¿No era la Acrópolis? ¿Cómo? ¿No era la Acrópolis? No. ¿El Megarón? Exacto, los megarones. Los megarones tienen esta configuración que van a ser el precedente de los templos griegos. De hecho, yo creo que de ahí nacen. Tenemos la misma configuración, ¿no? En la parte de abajo, el propileo, que tiene dos columnitas, y luego tenemos la parte central del megarón, donde está el hogar redondo, que era donde se juntaban, y por último, la sala de tesoro. Entonces, más o menos les voy a pasar esa imagen que creo que ya se los había pasado. Lo siento, tengo un poco de gripa, espero que no sea algo raro. Perfecto. ¿Cómo se llamaban estas construcciones funerarias que estaban bajo tierra, de forma circular, donde los micénicos enterraban a sus muertos? No sé si se llamaba Círculo de Tumbas. No sé si sea ese o tenía otro nombre. Si no, creo que yo no sé esto. Pero sí, bueno, ese círculo de tumbas sí, pero no es subterráneo. Había otra construcción que se parecía mucho a estas cámaras funerarias que hacían con dólmenes, pero pues son posteriores, que también tenían como su corredor y luego desembocaban en una especie de sala circular. Y todo esto lo cubrían con tierrita. Bueno, les voy a decir, los tolos funerarios. ¿Son los tolos? Exacto, gracias. Diana, fue Diana, ¿verdad? Sí, son los tolos. Les digo, cuando encuentren la palabra tolo, significa como una construcción de planta circular, pero el tolo puede ser como para varias funciones. La palabra tolo viene nada más de la configuración en planta, que es de forma circular, pero por ejemplo tenemos tolos funerarios como el que encontramos aquí en Micenas,
Pero, por ejemplo, en Grecia encontramos los tolos, que ya sea un templo griego como el de Delfos, o estos tolos que servían como para parte del Senado y las cuestiones políticas. Aquí tenemos este tolo funerario que se parecía, les digo, mucho a estas cámaras funerarias del Neolítico, en el que se iban acumulando los dólmenes y que generaban como un corredor y desembocaban en esta sala circular, generando una falsa bóveda, y ahí es donde enterraban a sus muertos. Perfecto. Oh, qué caray. En cuanto a la pintura y a la escultura, pues hay muy poco en estas civilizaciones. En cuanto a la escultura, pues hicieron figuritas muy, muy chiquitas, figuritas de bulto. Entonces, se llaman los ídolos campaniformes. Esto no me acuerdo haberlo visto con ustedes, pero bueno, se los comento. Y pues el uso de la cerámica en las dos civilizaciones. Como ya lo vimos, la cerámica, de acuerdo a su nivel de desarrollo tecnológico, te da como ciertas pistas de qué tan antiguo o qué tan nuevo fue. Y en cuanto a la pintura, fue pintura mural, fue pintura al fresco, que es cuando todavía no se entendía la pintura separada de la arquitectura. Entonces eran como uno mismo, era parte de la arquitectura y de generar ese ornamento. Entonces vamos a encontrar en estos templos, en el de Nosos como en la ciudad de Micenas, en alguno de sus muros, pues estas intervenciones artísticas. Y pues con eso, digamos que finalizamos la parte de los micénicos y los minoicos. Luego nos vamos a pasar a Grecia, que es donde abarcamos más tiempo de esta segunda unidad. Características generales de la arquitectura griega. A ver, ¿cuál era el sistema constructivo que ellos usaban para generar sus construcciones? Ya lo habían dicho ahorita, más o menos. Creo que Joel. Se los vuelvo a preguntar. ¿Cuál era el sistema constructivo que ellos usaban para generar sus templos? Sobre las construcciones arquitrabadas, maestra. Es correcto. Ok, dice que, Sí, te escucho. bueno, simetría axial y rotacional y correcciones ópticas. Ok, sí. Bueno, sí, es parte de. El sistema constructivo, como ya lo dijiste, son las construcciones arquitrabadas. Aquí quiero que quede como, voy a hacer una analogía. Por ejemplo, cuando vemos un templo griego, puede decirse que vemos el esqueleto de la construcción. ¿Por qué? Porque vemos exactamente cómo se configura y cómo se construye y cómo van bajando las cargas. ¿Sabes? Se entiende que tienes una columna, las dos columnas que cargan un elemento en horizontal. Entonces, es como si tú te quitaras la piel y solamente vieras cómo te configuras por dentro, el esqueleto. En construcciones modernas, por ejemplo, en su casa, si voltean a ver alguno de los muros, ni siquiera saben muy bien dónde están como los elementos estructurales, las columnas o los castillos, porque al final como que lo recubren. Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, su casa o una construcción moderna o actual no dejan como la arquitectura desnuda, el esqueleto, sino que la recubren con algún tipo de piel, en este caso pues todo lo que le ponen al muro para recubrirlo, de modo que ya no sabes muy bien cómo funciona una construcción en cuanto a su sistema constructivo. En Grecia, en estos templos, la arquitectura es como muy franca. Te dice exactamente cómo se construye, cómo está trabajando sus elementos, y eso es como poder ver el esqueleto de la arquitectura. Entonces, eso pues es como decir, somos, ¿cómo decirlo? O sea, tenemos cierta franqueza en cuanto a lo que se está haciendo en arquitectura. Entonces, bueno, el sistema es el arquitrabado. Y luego habíamos visto que pues, los griegos eran como
de buscar la perfección todo el tiempo. Entonces hacían estas correcciones ópticas que dice su compañera para que los templos pudieran verse de manera perfecta. Ya el entablamento lo hacían como con cierto abombamiento, las columnas las hacían más anchas en un lado que de otro, de modo que tu ojo al verlo hacía la conversión y tú lo ves como si estuviera perfecto. Y luego, ¿cuál es una de las características que genera que un objeto, perdón, otra vez. Ok, perdón. Les preguntaba, ¿qué característica consideraban los griegos o qué adjetivo le daban para que una construcción fuera bella? ¿Qué tenía que tener? Perfección. ¿Qué cosa, Marco? Proporción. Sellos. También armonía, maestra, y simetría. Correcto. Dijeron como las más importantes. Me dicen si se escucha porque creo que me estoy muriendo. Mi internet. Ok, la primera, simetría. Recuerden que para ellos, si algo era simétrico, tenía orden y por tanto era bello. Algo que no era simétrico o que tenía como ciertas cualidades que no estaban como ordenadas, no les parecía que era estético. Y para también generar cierta belleza, otra palabra que dijo su compañera bien importante es lo de las proporciones. Proporciones que ya vimos que no las tomaban como de, claro, se me ocurrió esta proporción. No, todo lo hacían en base a un sistema de medidas basado en los cánones del cuerpo humano. Entonces ya lo habíamos visto, por ejemplo, en otra clase, que más bien hicieron como una observación tan grande del cuerpo humano que, por ejemplo, nos damos cuenta que el ojo cabe como 3 veces en la cara y es la medida como de ciertos rasgos físicos. Y la cabeza también se toma para medir como los cánones y todas esas medidas las traspasan a la arquitectura y es la forma en la que ellos empiezan a medir su arquitectura. Nosotros actualmente pues tomas, no sé, un metro o tenemos este sistema que conocemos de metros, centímetros, etcétera, en México, y los gringos pues tomarán el de pies y pulgadas, que tiene más que ver con esta forma de entender de los griegos. ¿Por qué? Porque mides a partir de un palmo, un pie, una mano, etcétera. Entonces aquí es cuando vemos que el hombre, como en esta cuestión de cosmovisión, que el hombre tiene ya mucha importancia, que es la medida de todas las cosas, que es la medida para que ellos pudieran generar su arquitectura y en este caso también su escultura. ¿Y qué otra característica general? Los materiales. ¿Con qué materiales estaban hechos sus templos y también sus esculturas? ¿Con mármol? Exacto. ¿Y por qué los hacían en estos materiales? En este material. ¿Era material duradero? Correcto. ¿Y si era duradero, qué? ¿Qué generaba ahí? Cuéntanos más. Pues la belleza, es otra de las características para la belleza, algo así. Exacto. Sí, exacto. Estos materiales al ser duraderos, al tener cierta resistencia, pues que permitían que no se dañaran a lo largo del tiempo y mantuvieran como la belleza, ¿no? Cosa que si tal vez usas un material más ligero, pudo haberse roto o pudo haberse como corroído o algún tipo de característica que generara que ya no estuviera entero y completo. Es un poco entender que las cosas, el objeto tiene que estar íntegro para que sea bello. Entonces, tiene ahí mucho que ver con la materialidad que ellos usaban para poder generar esta característica de belleza. Perfecto, esas son como las características generales en cuanto a
a lo que ellos buscaban en cuanto a concepto, para poder aplicarlo a su arquitectura, a su escultura y pues muy poco a la pintura en realidad. Y vamos a entrar con la parte de arquitectura. ¿Cómo se llamaban esta parte que es la más alta de las ciudades griegas y donde estaban todos los templos? La Acrópolis. Correcto, la Acrópolis. Que también servía, o sea, en dado caso de que hubiera algún tipo de enfrentamientos, también servía como una especie de espacio seguro, porque uno estaba en la parte más elevada y dos, tenía murallas. Entonces, en dado caso de que hubiera alguna cosa extraña, también podían resguardarse ahí. Y pues su objetivo principal, que era como esta parte santa, o la parte más importante de una ciudad griega. Dejen aceptar a su compañero Fabián. Perfecto. ¿Cómo se llama el acceso a las Acrópolis? Propileos. Propileos. Exactamente. Entonces aquí vemos que los propileos, o sea, los podemos encontrar ya tanto en el templo de Knossos, como todavía estas entraditas muy, muy simples, hasta esta gran entrada que vemos en la ciudad de Atenas para entrar a la Acrópolis, que pues seguramente era un acceso súper, súper importante. Perfecto. ¿Qué otra pregunta? Ok. ¿Cómo se llamaba este espacio de la ciudad de Atenas que estaba dedicado a la parte social, donde la gente iba y ahí generaba comercio o su vida normal, vaya? ¿Cómo se llamaba este espacio? Estoas. No, bueno, sí. Bueno, ¿El Agora o el Partenón, maestra? Bueno, el sí. Agora es el del mercado del Partenón. Ahora, Exacto, el Ágora. El Ágora, entiéndala como una plaza pública, ¿no? Como este espacio urbano que permitía la interacción de las personas y donde se iban a hacer pues, todo tipo de relaciones comerciales, sociales, etc. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaban estas primeras construcciones en forma de prisma rectangular muy simples que tenían como esta mitad cubierta, mitad descubierta y también funcionaban como una especie de centro comercial? Ya lo habían dicho. Las estoas. Correcto. Las estoas fueron la construcción como más simple que tuvieron los griegos. Se caracteriza por este corredor grande, donde otra de las características importantes es que los filósofos ahí daban su cátedra. ¿Por qué? Porque pues tenían como este espacio medio al aire libre, que seguramente era muy cómodo. Y en la parte de atrás tenían como estas pequeñas camaritas que funcionaban como una especie de espacio comercial. Entonces, las conocemos como las estoas. Siguiente. Este primer espacio dedicado, que es semicircular, dedicado nada más a las competiciones de canto. ¿El Bauleterión, Miss? No. El Bauleterión es otro. ¿El Tolos de Baulé, no? ¿O sí? No, tampoco. El Odeón. estadio. No, menos. No, el Odeón. Había dos tipologías de arquitectura dedicada a lo lúdico, al entretenimiento. El primero era el Odeón, que eran como una especie de teatro griego chiquito, pero solamente se usaba, esperen, déjense actualizo, se usaba para las competiciones de canto. Y el segundo eran los teatros griegos, que ahí sí presentaban pues estas puestas en escena trágicas y de comedia. Y ya eran muchísimos más grandes que los odeones. Entonces eran como sus dos tipos de construcciones de diversión o lúdicas.
ahora sí, dos tipos de construcciones dedicadas a la parte política, que eran para el Senado y para estos hombres que se dedicaban a tomar las decisiones de la ciudad. ¿Cómo se llamaban? Pues ahora sí, todos los de la Baule y el Bouleterión. ¿Sí? Correcto. Exacto. Son los dos tipos. Sí, Bouleterión. Exacto. Son los dos tipos de construcciones o tipologías que se usaban para un tema político. Y es ahí donde se juntaban pues el Senado y tomaba las decisiones que regían pues la ciudad. Perfecto. Y luego, ¿qué pasó? Eran los tolos y ¿qué más? Y el Bouleterión. Gracias. Luego, ¿qué otros dos tipos de construcciones se usaban, pero para un tema de deportes? La palestra y el estadio, ¿no, Miss? Correcto. ¿La palestra qué era? ¿Por qué se caracteriza? Porque ahí lo usaban para las peleas o como un tipo gimnasio, ¿no? Correcto. Perfecto. Sí, justo las palestras eran como estas escuelas de lucha donde las personas se preparaban para poder llegar en forma a estos Juegos Olímpicos que se desarrollaban en los estadios. Entonces vemos a los estadios como este inicio de las competiciones deportivas que ahora pues no sé, tienen tanta importancia en el mundo. Y luego vemos esta forma en forma de elipse, que lo que permitía es que tuvieras tú pues, la visión desde todos los puntos de vista, como cuando ustedes van a un estadio. La forma pues está dada así para que ustedes puedan ver el espectáculo de cualquier punto del estadio y lo puedan ver bien. Entonces, si se dan cuenta, pues viene todos estos estadios que actualmente tenemos como para el fútbol, vienen de los estadios griegos, esta misma forma. Pero bueno, aquí eran alargados porque seguramente hacían algún tipo de competiciones de carreras, entonces pues tenía que tener esta forma. Siguiente pregunta, ¿cuáles eran los tres órdenes griegos? Dórico, jónico y corintio. Correcto, dórico. ¿Por qué se caracteriza el estilo dórico? Por la simpleza, ¿no? Es correcto. Sí, su capital es muy simple en comparación a los otros dos. ¿Y a qué género está asociado? Bueno, les digo, al género masculino. Normalmente se dice que el orden dórico es el más antiguo y se asocia con el género masculino. Ok, ¿por qué se caracteriza el estilo jónico? Porque se usaba como para las diosas y tenía como que un poquito de más, ¿cómo se le llama cuando tiene más decoración o Más ornamento. así? Ornamentación. ¿Y cómo se llamaban esta parte del capitel que los caracteriza más? Las volutas. Exacto, las volutas, que es como rollo que se le pone en los capiteles, que va a ser como el factor distintivo. Pero también encontramos ahí ya que, por ejemplo, la base cambia y sale en el toro y la escocia, que son como estas dos donitas, que evitan que esté la columna directamente con los escaloncitos, con el estereobato. Y hace como esta división entre el estereobato, que es el último escalón, y la columna. También recuerden que la parte del friso, más bien del entablamento, se divide en tres partes, que son las platabandas, cosa que no existía en el orden dórico. En el orden dórico, el entablamento pues, se consideraba todo completo, y en el jónico pues empieza a generarse esta división. Nos quedan 4 minutos y son 10:45. Nos conectamos nada más cuando se acabe para terminar
para terminar la clase. Luego, ¿cuál es la característica principal del estilo del orden corintio? ¿Alguien? Que ya tienen muchísima más ornamentación, ¿no? En la parte superior y que cambiaban la forma de las estrías. Exacto, sí, muy bien. Tocaste un tema importante con lo de las estrías. A ver, alguien que no haya participado, Adrián, Fabián, Fer, Alonso, ¿cómo se llamaba como lo más característico del capitel corintio? ¿Estaba hecho a base de qué? ¿Alguien? ¿Hojas de acanto o algo así? Correcto. El capitel corintio se caracteriza por que es más ornamentado a partir del uso de las hojas de acanto. ¿Qué otra? Sí. Ok. ¿Cómo se llama esta configuración que tienen? No, mejor esta no se les va a preguntar. Les voy a mandar, más bien en el examen, les voy a poner una imagen de un templo y ustedes me van a decir si está en forma de inati, si es períptero, si es dítero, si es pseudodítero. Entonces, tienen que ustedes ver las configuraciones para que para que tengan la capacidad de identificar qué tipo de templo es. Y les voy a poner también que pongan cómo se llama según el número de sus columnas que tenían enfrente. Puede ser, recuerden, puede ser dístilo cuando tiene 2, puede ser tetrástilo cuando tiene 4, puede ser hexástilo cuando tiene 6 o octástilo cuando tiene 8. Entonces, en el examen tal vez les ponga 2 o 3 preguntas en los que ustedes tienen que identificar cómo se llama según el tipo de columnas y cómo se llama según su configuración. Tenemos el ejemplo como más paradigmático, que es el Partenón, que es un templo períptero. Períptero, ¿por qué? Porque tiene toda esta serie de columnas en su perímetro. Y es hexástilo. ¿Por qué? Porque tiene 6 columnas al frente. O era octástilo, ya me perdí. Ahorita lo reviso. Pero pues eso para que lo estudien, ya que voy a poner 2 o 3 preguntas en el examen de eso. Nos queda menos de un minuto, lo va a acabar y nos volvemos a conectar.